Hola, bienvenidos a esta cápsula. Mi nombre es Juan Bello y hoy día les explicaré la materia relacionada a energía y potencia. En primer lugar tenemos la energía, cuya definición es propiedad de un objeto o de un sistema en virtud de la cual puede realizar trabajo. ¿Ok? Características importantes. Es una magnitud escalar, es decir, que no es un vector, es un número con una unidad de medida que corresponde a los kilogramos por metros al cuadrado partido en segundo al cuadrado. Esa es una manera en que se lo pueden mostrar. Otra forma es newton por metro o otra forma son los joules. El trabajo corresponde al producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces vamos a tener que el trabajo es igual al producto punto. ¿Pero qué es el producto punto? Es una forma que tenemos de multiplicar vectores. Lo importante es que la definición del producto punto es que es igual a el producto de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, que sería el alfa. Entonces, bajo eso vamos a tener tres situaciones. Una en la cual el vector, el ángulo entre los vectores es menor que 90 y mayor o igual que 0. En dicho caso, el trabajo va a ser positivo. En otra situación donde el ángulo va a ser de 90 grados, vamos a tener un trabajo nulo. Y en el caso en que el ángulo sea mayor a 90 y menor o igual a 180, vamos a tener un trabajo negativo. El trabajo neto. Lo que ocurre es que nosotros podemos tener más de una fuerza actuando sobre un objeto, de manera que el trabajo neto va a corresponder a al calcular el trabajo de la fuerza neta. Es decir, vamos a tomar la fuerza neta, el, el, el valor de la fuerza neta, vamos a multiplicarla por también por el valor de la fuerza del desplazamiento, del vector desplazamiento, y eso lo vamos a multiplicar por el coseno de alfa. Otra manera de calcular el trabajo neto sería sumar los trabajos de cada una de estas fuerzas. El trabajo que realiza cada una de estas fuerzas la sumamos y nos va a dar el trabajo neto. Vamos a tener gráficos que van a ser de fuerza versus desplazamiento, en los cuales si nosotros calculamos el área, ya sea que tenga esta forma o esta forma, nos va a dar el trabajo. ¿Por qué? Porque veamos, el cálculo del área sería base por altura. Entonces el área va a ser igual a base, que serían metros, por altura, en este caso que en el gráfico serían los newtons, de manera que si recordamos, newton por metro es lo mismo que metros por newton, de manera que equivale a joules. Y joules es una medida tanto de energía como de trabajo, pero en este caso va a representar esta área al trabajo realizado por esta fuerza. Da lo mismo si la fuerza es variable o es constante, ¿ok? Entonces, muy importante, el área bajo la curva de un gráfico de fuerza versus desplazamiento corresponde al trabajo realizado por dicha fuerza. La potencia es un concepto que hace alusión a la cantidad de trabajo que yo realizo por unidad de tiempo. Entonces, esta es la definición de potencia. No obstante, por algunos como arreglos algebraicos, podemos llegar a esta otra fórmula en la cual la potencia va a corresponder a la fuerza por la velocidad. Su unidad de medida son los kilogramos por metro al cuadrado partido en segundo al cubo, o newtons por metros partido en segundo, joules por segundo, o la unidad que es watt. Muy importante no confundir la unidad de medida, que es watts, que es de potencia, con la letra que ocupamos normalmente para representar el trabajo. Esta es la unidad de medida y esta es la letra que ocupamos para representar el trabajo. Es la misma, pero hay que darse cuenta que es según el contexto. Ahora pasaré a describir distintos tipos de energía que tenemos. Entonces vamos a tener en primer lugar la energía cinética, que es la energía del movimiento.
Entonces la energía cinética la vamos a definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces una característica importante es que siempre es positiva o cero. Esta energía no puede ser negativa, ¿ya? Es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Que la gráfica relacionada a esto va a ser una gráfica, va a tener esta forma, no va a ser una recta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Y tiene que ver con que la velocidad aquí se encuentra en la fórmula al cuadrado. Y otra cosa importante es que el trabajo neto, nosotros ya dijimos que se podía calcular como el cálculo del trabajo de la fuerza neta, pero también se puede calcular como la diferencia de energía cinética, es decir, la energía cinética final menos la inicial, ¿ya? Energía potencial gravitatoria. Es la energía de la posición de un cuerpo con masa, muy importante que tenga masa, dentro de un campo gravitacional, como podría ser la Tierra, el campo que genera la Tierra. Entonces, vamos a definirlo matemáticamente como que la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Y aquí es muy importante entender un concepto, y es que puede ser negativa, positiva o cero. Y en verdad el número en la energía potencial no es muy importante. No es muy importante. Lo importante son las diferencias energéticas. ¿Por qué? Por ejemplo, miren, si nosotros tomamos nuestro sistema de referencia como que esto es cero, esto es el piso, nosotros al tirar esta bola por aquí tendríamos una energía negativa. ¿Ya? Luego, si la subimos, tendríamos una energía positiva. No obstante, si yo cambio mi sistema de referencia y ahora lo pongo aquí, yo aquí tendría cero energía potencial gravitatoria, aquí tendría energía potencial gravitatoria positiva y aquí tendría más energía que en el caso A, pero seguiría siendo positiva. En el otro caso en que yo ponga mi sistema de referencia aquí tendría energía potencial gravitatoria cero, aquí tendría energía potencial gravitatoria negativa y aquí también, ¿ya? Entonces, lo importante aquí en estos ejercicios es definir un punto de referencia y nunca moverlo cuando haga estos cálculos. Es directamente proporcional a la altura, ya no es al cuadrado de algo, de manera que nos queda una línea recta en este gráfico que sería de energía versus altura. Y también tenemos asociada esta fórmula que dice que el trabajo del peso va a ser igual a menos la diferencia de energía potencial gravitatoria. Ya teniendo en cuenta que el delta significa que es energía final menos inicial. El último tipo de energía que vamos a ver es la energía potencial elástica, que es la energía que se acumula con la deformación de un resorte o algo que sea elástico, ¿ya? Entonces vamos a tener que la energía potencial elástica va a ser igual a un medio de K, que K es la constante elástica y es propia de cada resorte o de cada elástico, ¿ya? Eso se calcula experimentalmente por el delta de x al cuadrado. ¿Y qué es el delta de x al cuadrado? Delta de x va a corresponder a la deformación del resorte. Entonces, dentro de las características vamos a tener que siempre es positiva o nula, ¿ya? Es directamente proporcional al cuadrado de la deformación. De manera que aquí nos queda la misma gráfica que en el caso de la energía cinética. Entonces aquí con esto ya tenemos todos los ingredientes para definir la energía mecánica. Entonces la energía mecánica va a ser la suma entre energía cinética y energía potencial. Es importante establecer y decir que energía potencial hay de varios tipos, ¿ya? Entonces, con energía potencial me refiero a todos los tipos de energía potencial que puedan existir. En este caso, hago alusión a la energía potencial gravitatoria y a la energía potencial elástica, que son las energías potenciales que hemos visto en el curso, ¿ya? Entonces, la energía mecánica
va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Y aquí entra un concepto sumamente importante, que es la ley de conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice, la energía mecánica de un sistema se conserva si todas las fuerzas que actúan sobre él son conservativas. Es decir, en términos matemáticos, sería que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Ya? ¿Y qué es esto de fuerzas conservativas? Es más como fácil identificar las no conservativas, que la más importante es el roce. El roce, si hay un ejercicio y le hablan que hay roce, por ningún motivo se va a cumplir la ley de conservación de la energía mecánica. Cuando hay, por ejemplo, choques de objetos y hay deformación de objetos, tampoco hay conservación de la energía mecánica. ¿Por qué no hay conservación en estos dos tipos con estas dos características? Es decir, cuando existe roce, cuando hay deformación de objetos, es porque la energía se pierde en forma de calor. ¿Ya? Entonces, para que sea un sistema conservativo, no debe existir roce, no debe haber deformación de objetos y no debe haber pérdidas de energía por calor. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué ocurre si hay un sistema no conservativo? Nosotros vamos a tener que, en primer lugar, que la energía mecánica inicial es distinta de la energía mecánica final. Pero si nosotros a esto le sumamos las pérdidas de energía, que en este caso lo pusimos como el trabajo del roce, por ejemplo, que se pierde en forma de calor, aquí nosotros ya tendríamos esta igualdad. ¿Por qué? Porque yo la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, que va a ser menor. ¿Por qué? Porque perdí energía en forma de calor. Pero aquí yo le sumo esa energía que perdí en forma de calor. Entonces, al sumar la energía que perdí más la energía mecánica final, me debe dar la energía mecánica inicial. Entonces, W en este caso va a corresponder al trabajo de la fuerza de roce o alguna pérdida de energía. Y gracias a esta ecuación, aunque parezca muy simple, es una ecuación muy, pero muy importante. ¿Ya? Muy importante. Y con esto ha terminado la clase. En la próxima semana tendremos la sesión de streaming y ahí resolveremos los ejercicios propuestos de la guía que les mandamos, y veremos en el eventual caso todas las dudas que tengan o algún repaso de la materia, ¿ok? Eso, entonces, muchas gracias por ver el video.